Bueno, entonces, como les decía, damos paso a la siguiente conferencia, estudio de caso de investigación socio-jurídica y ambiental del río Hacha. El invitado es el especialista Jorge Eliezer Escobar Valencia. Muy buenas tardes, Jorge Eliezer, y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Saludar de manera cordial a todos los participantes, a los estudiantes que están conectados hoy en esta jornada de presentaciones en lo que tiene que ver con la protección de los ríos amazónicos. Agradecer al doctor Ricardo Jiménez por la invitación, al Banco de la República, al profesor Marlon Monsalve por tenernos en cuenta, a toda la institucionalidad que permite que estos eventos se desarrollen. Mi nombre es Jorge Eliezer Escobar Valencia, hago parte del Observatorio Ambiental y de la Universidad de la Amazonia y del grupo de investigación que lleva el mismo nombre, categorizado por conciencias. En este momento soy, o sea, profesionalmente soy contador público, soy especializado en formación y evaluación de proyectos en este momento estoy coordinando o soy profesional universitario con funciones de coordinador del Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia. Saludar también de manera categórica a todas las personas que han realizado sus ponencias y hoy vamos a hablar un poco de la investigación que se desarrolló por parte del observatorio y del grupo de investigación Observatorio Ambiental y el semillero YACU, con algunos estudiantes del programa de Derecho, coordinado por el profesor Marlon Monsalve, donde logramos desarrollar una investigación alrededor de esta cuenca hidrográfica tan importante para el municipio de Florencia y el departamento del Caquetá. Es así que, como lo venía diciendo, el río Hacha es uno de los afluentes más importantes del municipio de Florencia, Caquetá. Cuenta con 64.5 kilómetros de longitud y en su parte media marca la ciudad de Florencia, por el norte y occidente, constituyendo un límite natural a su perímetro urbano. Además, es el principal abastecedor del acueducto de la ciudad de Florencia. Esta cuenca del río Hacha constituye un sistema estratégico para la ciudad de Florencia porque de ella depende prácticamente su totalidad de abastecimiento de agua potable. Y para todas las actividades productivas, brinda numerosos espacios y escenarios de recreación, turismo, es, esparcimiento, provee al mercado local de variados productos agropecuarios. Eh, la localización geográfica de este río está o nace en la cordillera oriental, al noreste de la cabecera municipal de Florencia, en el Cerro de Gabinete, área de reserva forestal del Amazonas, en límites con el departamento del Huila. Su recorrido transcurre en sentido noreste-sureste para finalmente desembocar en el río Orteguaza, en jurisdicción del corregimiento de Venecia. La mayor parte de su curso atraviesa el sector montañoso de la cordillera oriental hasta la ciudad de Florencia, formando un valle en forma de V, por donde se desplaza a alta velocidad y en algunos tramos casi en línea recta, convirtiéndose en un río de tipo erosional y de alta amenaza para los barrios ubicados en sus riberas. La cuenca del río Hacha constituye un sistema estratégico, por lo tanto, como lo decía, este río es de tipo erosional. Ya sabemos, en muchas ocasiones se han presentado diferentes inundaciones, teniendo en cuenta que este río es bastante correntoso. Además de ello, pues se han presentado algunas pérdidas humanas por de pronto no temerle al río. Hay que ser prudente en ese sentido, teniendo en cuenta que es una cuenca que baja a gran velocidad. Como lo dije anteriormente, su extensión está estimada en 2.400 kilómetros más 240 metros, respectivamente. El clima de este río Hacha corresponde al trópico lluvioso de selva sin sequía,
De acuerdo con la clasificación de Köppen, la precipitación media anual es de 3.500 metros, con una temperatura de 27 grados centígrados, humedad relativa del 85% y evaporación promedio multinacional de 1.262 milímetros, brillo solar promedio anual de 1.560 horas. Asimismo, quiero, pues antes de hablar, digamos, de la investigación que se desarrolló con el grupo o el semillero Yacu, quiero pues hablar sobre algunos temas que son como los más relevantes que están afectando esta cuenca. Pues quiero primero hablar del tema de las recientes y diferentes investigaciones que se han realizado desde la Universidad de la Amazonia, desde el mismo Sinchi y de varias corporaciones que están en este momento muy interesadas en la protección de esta cuenca. Entonces, como conflictos ambientales del río Hacha principales, no dejando de lado que hay muchos, son incalculables, mejor dicho, son una serie de afectaciones que se vienen presentando. Sin embargo, pues he colocado aquí algunas, como es la deforestación, que es uno de los fenómenos naturales, o, no, o perdón, digamos, uno de los fenómenos que más está aquejando nuestra Amazonía colombiana y especialmente los ríos, teniendo en cuenta que en la parte alta de donde nace el río, lo que es el Caraño y hacia arriba, con límites del Huila, pues se viene presentando diferentes deforestación, quemas, y esto ha hecho que el cauce haya disminuido. Sin embargo, pues teniendo en cuenta ya toda esta problemática, son muchas las personas y organizaciones que se han, digamos, sumado a la protección de la cuenca, teniendo en cuenta que el daño a esta misma cuenca sería nefasto para el municipio de Florencia, lo que tiene que ver con abastecimiento de agua. Los vertimientos es una de las problemáticas bastante complejas. Si podemos ver, dice, los vertimientos generados en la cuenca del río Hacha son principalmente de tipo doméstico, provenientes del sistema de alcantarillado del municipio, que funciona como combinado sanitario y fluvial, y no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, por lo que son vertidas directamente sobre las fuentes hídricas. En total se han identificado 103 puntos de descarga de aguas residuales. La principal fuente receptora de estos vertimientos fue la quebrada La Perdiz, con 37 puntos, y el río Hacha con 28 puntos de vertimiento. Estas cifras las doy de acuerdo al PONCA 2018 del río Hacha. Lo que, lo que hace que se esté generando una serie de afectaciones en la parte de toda la cuenca, porque como ya más adelante lo voy a mencionar, estos vertimientos existen inclusive desde el corregimiento del Caraño. Quiero nombrar, digamos, algunos de los vertimientos que están cayendo directamente al río Hacha, y uno de los vertimientos pues inicia en La Victoria, etapa 1 y 2, en el Torazo Alto, La Floresta, El Obrero, Londres, El Chamón, Juan 23, El Guamal, Los Comuneros, El Raicero, La Pradera, Ángel Ricardo Acosta, Rodrigo Turbay 1, El Triunfo, Villa Colombia, Los Comuneros, entre otros. Es decir, todos estos puntos de vertimiento están cayendo las aguas hervidas directamente a la cuenca del río Hacha. Eso es lo que tiene que ver con la parte urbana. En la parte rural, el río Hacha presenta un tramo de contaminantes por vertimientos de aguas residuales de origen doméstico en el Caraño hasta el puente de la salida Neiva. En este tramo se encuentran todos los balnearios y bañaderos naturales del río Hacha, los cuales son muy frecuentados por la población de Florencia durante los fines de semana y días festivos. En un estudio realizado por Ospina y Fernández 2005, se encontró que existen 34 vertimientos directos al río. 32 le caen por la margen derecha y 2 por la margen izquierda. Los principales vertimientos que se dan allí
por problemas, o sea, por cocina y lavadero, excretas, pozo de natas, sacrificio de pollos, y también por algunos lavaderos que están ubicados al lado de la cuenca. Aquí hablamos sobre conflictos ambientales del río Hacha. Uno de los problemas también graves es la ganadería, que pues como todos lo sabemos existen en la parte alta de la cuenca ganadería extensiva, lo que ha generado también una gran problemática a esta cuenca. Los vertimientos, como ya lo nombraba ahorita, son vertimientos que están cayendo directamente a la cuenca del río Hacha, y analizando un poco sobre los planes de desarrollo, tanto del municipio de Florencia como el departamento del Caquetá, pues sí mencionan la cuenca del río Hacha, pero la mencionan como la principal fuente de abastecimiento de agua potable, pero no encontré en ninguna parte donde diga que ya se esté generando algún proyecto o adelantando procesos de construcción de algunas PETAR, porque pues, el municipio de Lorencia solo tiene 4 PETAR, que es la de Nestlé, la de Terpel, la del Sena y la de Gaseosa Florenciana. Sin embargo, pues no veo a corto plazo que se estén planteando estrategias por parte del gobierno, tanto municipal, departamental, para empezar a mitigar estos problemas que nos están aquejando enormemente al municipio de Florencia y a los habitantes de la ciudad. La deforestación, gravísimo, las quemas, todo este proceso que se ha venido desarrollando en la parte alta de la cuenca, pues ha hecho que el cauce disminuya. Asimismo, como todos recordamos, las grandes avalanchas que se han tenido, y cada vez que llueve duro, pues hay inundaciones en los barrios bajos, teniendo en cuenta que este problema de deforestación a las orillas de la cuenca, pues ha hecho que se vaya erosionando digamos, el suelo, y cada vez que llueve duro, pues va a generar unas avalanchas que si no se toman medidas inmediatas, pues esto va a generar una problemática mucho más alta, mucho más grave a futuro. Por lo tanto, pues a manera de llamado de atención también, desde la Universidad de la Amazonía hemos venido trabajando muy fuertemente con el Observatorio Ambiental y de Paz en procesos de formación en cátedra ambiental y en capacitaciones para que las personas pues vayan teniendo conciencia de la importancia de cuidar nuestra cuenca del río Hacha. Asimismo, las basuras, podemos ver que son muchas la contaminación que está cayendo a este río. A veces las mismas pobladores que llegan a los balnearios, a los bañaderos de las orillas del río, pues dejan esta basura allí, y esto está generando una contaminación impresionante. Yo pienso que es importante, y hay que resaltar, y hay que hacer un llamado de atención tanto a las administraciones y a toda la parte pública y que tienen la obligación de proteger esta cuenca, como a los mismos pobladores y a las personas que de una u otra manera se benefician de la cuenca hidrográfica del río Hacha. Aquí, pues aparte de las de los conflictos que menciono aquí, pues no hay que también dejar de lado la explotación minera, la explotación de material de arrastre que se viene dando, el problema del daño que se le está generando a la fauna, a la flora y a todos los, digamos, microorganismos que viven en esta cuenca. Ya luego de este corto, digamos, como bosquejo, vamos a entrar ya a hablar sobre la investigación que se desarrolló por los estudiantes del semillero Yacu, eh, y con la coordinación del profesor Marlon y el Observatorio Ambiental y de Paz, donde pudimos hacer un trabajo de campo en la cuenca alta del río Hacha. Asimismo,
Esta cuenca alta conformada por las veredas del Caraño, Doradas y Villaraz, perdón. La cuenca media alta conformada por los barrios Villa Natalia, Pavonesa, Brisas del Hacha, Pinos Bajos, La Victoria, La Paz, Atalaya, Sinaí y Las Américas. Asimismo, la cuenca media conformada por los barrios de La Vega, La Floresta, Juan 23, El Puente, El Encanto. La cuenca media baja conformada por los barrios El Chamón, Yapura Sur, El Obrero y El San Luis. La cuenca baja conformada por los barrios Prados del Norte, Villamónica, Villa María, barrios aledaños al aeropuerto. Pues la investigación se hizo de manera general, logramos encuestar a 400 personas, los cuales viven en la ribera del río Hacha, tanto en la cuenca alta, media y baja. Pues la investigación es bastante amplia y quise pues resaltar algunas de las preguntas que se hicieron a los habitantes digamos, de estas riberas para entender y poder escuchar de manera de primera mano directamente de los afectados cómo perciben y cómo ven la problemática ambiental sobre el río. En la parte alta, formada por las veredas El Caraño, Doradas y Villarraz, logramos encuestar a diferentes personas que viven allí y de acuerdo a la edad de las personas encuestadas, pues nos muestra que en un gran porcentaje o el porcentaje más alto está en 36 a 49 años los habitantes y siguen con un rango de edad entre 18 y 26 años, relativamente jóvenes. El estrato, pues consideramos importante también hablar del estrato donde pudimos evidenciar que la mayoría de las personas pues, es de estrato 1, teniendo en cuenta que las personas generalmente que se ubican a las orillas de los ríos es gente desplazada, gente que ha tenido que dejarlas, digamos, sus tierras, sus fincas, asimismo, pues personas de bajos recursos que no cuentan con la oportunidad de tener una vivienda, entonces construyen su casita prácticamente a 2 o 3 metros de la cuenca. Una situación gravísima en lo que tiene que ver con el riesgo que están tomando allí porque pues una avalancha, como ya lo hemos dicho anteriormente, ha sido devastadora en los años anteriores y pues aún sigue latente la amenaza de inundaciones en nuestro municipio. Las veredas encuestadas, pues principalmente se tuvo en cuenta la vereda del Caraño, con un 15.19% de los encuestados, Doradas el 3,43% y Villarraz pues con el 0,539%. Y una de las preguntas que le hacíamos a los pobladores de esta cuenca de la parte alta de estas tres veredas es: ¿su núcleo familiar recibe satisfactoriamente los servicios públicos básicos? Y de acuerdo a las respuestas que nos dieron, nos dan a conocer que el, un gran porcentaje no cuenta con los servicios públicos básicos. Es decir, que aunque viven a la orilla o viven en la cuenca del río Hacha, no cuentan con el servicio de agua potable. Ellos pues no se quejan por el agua porque pues tienen varios nacimientos, pero entonces tienen que buscar la manera de suministrar el líquido directamente a sus casas a través de mangueras, porque el municipio de Florencia y en este caso la empresa que administra el acueducto Servaf no tiene acueducto veredal en ese sector. Es decir, que la mayoría de las personas no cuentan con los servicios públicos. Algunos manifestaron tener servicios de energía, pero lo que son servicios de gas y otros servicios como es la recolección de basuras, que no existe, digamos, en las veredas o en este sector de las veredas, no hay un sistema de recolección de basuras. Esto también es un problema gravísimo porque muchas de estas basuras están llegando directamente al cauce del río, generando gravísimas consecuencias, tanto enfermedades,
problemas, proliferación de insectos y muchas situaciones que de una u otra manera afectan la normal tranquilidad y vivencia de las personas. Otra pregunta a la cual nos dirigimos fue, ¿cuál es la principal problemática ambiental que afecta a su comunidad? Y de acuerdo a las respuestas que nos dieron, nos muestra que el mayor porcentaje de 17.15% dice que es la deforestación. Estamos hablando de la cuenca alta. Yo quiero que a la medida que avancemos vamos comparando y nos vamos dando cuenta cómo cambia la percepción de acuerdo al sitio donde esté ubicada la persona. En este momento, la contaminación del agua solamente hablan del 9.31, es decir, que aquí en la parte alta pues todavía no está tan afectada la contaminación del agua. Habla de la pérdida de flora y fauna en un 11,76%, la erosión del suelo con 6,37%, inadecuado manejo de basuras, un 6,86%, que es un porcentaje alto, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que estas veredas no cuentan con un sistema de recolección de basuras para evitar que todo este, digamos, desechos, principalmente plástico, que es los que van a parar a la cuenca generando graves consecuencias. Escasez de agua, pues para la cuenca no es muy relevante, escasez de agua no, porque están en medio, digamos, de los nacimientos y ninguna, dicen que el 2,94%. Continuando con las preguntas que se realizaron para el diagnóstico que logramos desarrollar, ¿conoce usted acciones que se hayan realizado para resolver dichos problemas ambientales? Y mire las respuestas que nos dan. El 21% responde que no. No conoce acciones que se estén desarrollando para resolver los problemas que están mostrando allí. Digamos, en este momento lo que evidenciamos, el mayor problema que ellos dicen es de la deforestación. Entonces, es bastante preocupante. Solamente el 1.47 dice conocer acciones que se hayan realizado para la protección de esta cuenca. La otra pregunta que hicimos dice, ¿qué amenazas o riesgos usted identifica en la protección de la conservación del medio ambiente en su territorio? Y aquí, pues, de acuerdo a esa pregunta nos responden que el mayor problema o el riesgo que usted identifica es los proyectos minero-energéticos. O sea, es importante analizar estas preguntas teniendo en cuenta que, si bien es cierto, la Amazonía colombiana y los caqueteños hemos dicho no al petróleo, no a la explotación minera, no a la protección del oro, sin embargo, el gobierno en su proceso de desarrollo y política de desarrollo nacional, pues intenta siempre continuar buscando la posibilidad de intervenir estos territorios. Por ejemplo, donde nacen los ríos es imposible y lo que no queremos nosotros y hemos manifestado es no queremos proyectos mineros ni explotación petrolera, teniendo en cuenta que no solamente se afectaría el sitio donde va a ser explotado, sino que prácticamente acabaría con el agua potable y de toda una, de todo un municipio, de toda una ciudad que ya sobrepasa, digamos, los 200.000 habitantes. La continuidad de la ganadería extensiva también es alta, dicen que sigue siendo un problema grave la ganadería extensiva, lo que siempre se ha venido tratando de que estos procesos tienen que ir mejorando, pasando de una ganadería extensiva a una intensiva, de tal manera que no continuemos generando tanto daño ambiental y problemas a la cuenca hidrográfica. También aquí es relevante la flexibilidad de la concesión de licencias ambientales. De alguna manera, en otros momentos hemos evidenciado ese tema donde el ANLA y Corfo Amazonia ha otorgado licencias ambientales pues sin tener en cuenta todos los requisitos de protección de las cuencas. Asimismo, dice que hay baja carencia, o sea, hay carencia de inefectividad de la política ambiental, es decir, que las administraciones y el Estado en sí
no tiene, digamos, una política clara, una política pública que permita, digamos, generar estrategias de protección de la cuenca. Y una situación también grave es la carencia de conciencia ciudadana. Esto también es una problemática gravísima. Sin embargo, pues ya uno puede evidenciar, de acuerdo a los trabajos que hemos venido desarrollando desde el observatorio y la cátedra ambiental que desarrollamos cada fin de semana, nos ha permitido llegar a muchas personas. Y uno dice, o algunos nos dicen, bueno, y ustedes no se aburren de dar esa cátedra. Mire, nosotros nos sentimos satisfechos porque cada vez que presentamos una cátedra ambiental estamos llegando a muchas personas, dejándole al menos un grano de arena, dejándole al menos en la conciencia, bueno, digamos, entienda cada uno de nosotros que depende de nosotros cuidar nuestros recursos naturales. No podemos echarle la culpa solo al Estado. El Estado tiene una responsabilidad, pero en gran parte nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos. No podemos continuar con la misma tradición. De pronto, hace muchos años nos decían que para que, digamos, un producto se diera fácil en un terreno había que quemarlo. Y pues uno tenía esa creencia. Sin embargo, a través de los estudios y a través del avance tecnológico podemos darnos cuenta que no es cierto. Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, dice, ¿sabe usted cuáles son las entidades encargadas de garantizar la protección del medio ambiente? Entonces, de acuerdo a las respuestas, el gran porcentaje muestra que no conocen cuáles son las entidades encargadas de cuidar el medio ambiente. Entonces, es grave porque pues, a estas alturas de la vida todavía no sabemos a quién dirigirnos. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del ambiente tiene que ser inmediato, a mediano plazo o a largo plazo, pues en gran mayoría las personas responden que debe ser de inmediato. Es digamos, importante la apreciación donde las personas dicen debe ser inmediata las acciones que se deben tomar. Otra pregunta dice, ubique en orden de importancia las actividades a las cuales considera que debe destinar en su municipio el uso de la tierra. Entonces, de acuerdo a las respuestas que nos dieron en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, dice que la reserva de bosque, agricultura y ganadería son, digamos, donde se deben marcar la tierra, el uso de la tierra. La segunda apreciación dice que la agricultura, la ganadería del bosque es reserva. Y los siguientes pues también coinciden en que debemos dejar una reserva natural para protección. Entonces es muy importante ya, digamos, la conciencia que está generando en estas personas. ¿Conoce algún mecanismo legal que permita la protección del ambiente? Y la mayoría no respondió, que un 20% responde que no. No conoce los mecanismos no conoce los mecanismos de participación. Es decir, que es muy importante también el proceso de socialización de los mecanismos de participación con los cuales contamos nosotros para poder iniciar acciones que permitan la protección digamos, de esta cuenca, teniendo en cuenta que son varios los mecanismos de participación en los que contamos nosotros los colombianos y que en algún momento podemos utilizar. En su municipio, la situación ambiental de los últimos años, la mayor parte de las personas respondieron que ha empeorado. O sea, ha mejorado, sigue igual o ha empeorado. Entonces, el porcentaje más alto dice que ha empeorado. Aquí quise hacer una comparación en lo que tiene que ver con la cuenca media alta y la cuenca media baja, haciendo resumen, teniendo en cuenta que es bastante amplia la investigación, en donde nos muestra que, por ejemplo, aquí hablamos de la edad de las personas y en la cuenca media, pues la mayoría de las personas son entre 18 y 26 años, y en la cuenca baja, el mayor porcentaje es mayor, es de 50 a 64 años.
El estrato, pues hablamos del estrato aquí en la cuenca media, pues ya casi el estrato 2 también es bastante significativo. Y en la cuenca media baja, pues aparece que el estrato en el 56% es uno, o sea, el estrato uno. Y pues de acuerdo a las preguntas que se hicieron, dice su núcleo familiar recibe facturalmente los servicios públicos. En la parte alta, solamente un porcentaje del 9% dijo que sí, y en la cuenca media baja aparece con el 97%. Es decir, que en la parte baja eh, se recibe, digamos, con mayor satisfacción la prestación de los servicios públicos. ¿Cuál es la principal problemática ambiental que afecta a su comunidad? Aquí, por ejemplo, en la cuenca media aparece como mayor porcentaje de la contaminación del agua. Lo que yo les decía anteriormente, que en la parte alta pues aparecía en muy bajo porcentaje, sin embargo aquí aparece que la contaminación del agua es bastante alta. Eh, Aquí en la parte de la cuenca baja también, el 72% dice que el agua es la principal problemática que se presenta en la comunidad, seguida de la pérdida de flora y fauna en la parte alta, y en la parte baja dice que inadecuado manejo y gestión de basuras. A la pregunta, ¿conoce usted acciones que se hayan realizado para resolver dichas problemáticas ambientales? Sí, el 10% en la parte alta, y en la cuenca media baja parece que no. No conocen. En la parte alta también, la mayor porcentaje dice que no conoce acciones que se hayan realizado para resolver dichos problemas, lo mismo que en la parte baja. Jorge, yo quiero hacer una precisión ahí. Sí, señor. Lo que pasa es que hace rato estamos viendo algunas en la cuenca, algunas barras y tortas de la cuenca media alta con porcentajes que no totalizan el 100%, ¿cierto? Yo la he escrito a usted. Ajá. Entonces ya encontré la explicación. En la cuenca media baja sí totalizan. Lo que pasa es que esa de la cuenca media alta se tomaron unas gráficas de un 100% global, entonces no iba a totalizar el 100% en esas gráficas. Pero las proporciones sí son las que aparecen en las barras, o sea, en el orden de magnitud o Sí, de mayor grado sí están bien, pero los porcentajes no totalizan porque fue con respecto a una porción del total de todo el estudio. Entonces, por eso no totalizaba el 100%, cosa que sí aparece en la cuenca media baja, para aclaración de la audiencia. sí, sí, lo que pasa es que acá en las barras aparece por, digamos, una parte del porcentaje, si contamos todas las barras, pues da el 100%. En la parte de la cuenca media baja, pues se hace la torta y aparece sí todo el porcentaje. Y continuamos, entonces, ¿sabe usted cuáles son las entidades encargadas de garantizar la protección del medio ambiente? Entonces, nos dicen que el casi 16% dice que no, en la parte alta, y en la parte baja, el 62% dice que sí sabe cuál es, que es Corpo Amazonia. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente tiene que ser inmediato. Entonces, un 20% en la parte alta dice inmediato, y en la cuenca baja también consideran que debe ser inmediata la protección la adopción de medidas para proteger el medio ambiente. Dice, ubique en orden de importancia las actividades a las cuales considera que debe destinar su municipio el uso de la tierra. Entonces, en la parte media alta aparece el mayor porcentaje que debe ser utilizada para bosques, seguida por pastos y ganadería y agricultura. En la parte baja aparece la agricultura en mayor porcentaje, seguido de zona de reserva y conservación ambiental. Aquí mostramos algunas imágenes del trabajo de campo que se hizo en los diferentes barrios de la ciudad de Florencia con los estudiantes del semillero Yacu. También se realizaron algunos foros en diferentes sitios para socializar a las personas el proceso que se estaba desarrollando, y asimismo pues para construir de manera precisa digamos el proyecto de investigación que nos permitiera identificar cuál era la problemática que se estaba presentando. De acuerdo a ese proceso de investigación, eh,
deducimos y de acuerdo, digamos, a los resultados, entendemos que es muy importante implementar jornadas de educación ambiental ciudadana. Por lo tanto, desde el observatorio hemos venido desarrollando diferentes acciones, como la cátedra ambiental, que si bien es cierto la veníamos dando de manera presencial, sin embargo, a la medida que pues inició esta pandemia, iniciamos el proceso de cátedra ambiental a través de, de las TIC. Sin embargo, ha sido muy importante este proceso. Sé que falta mucho por hacer, tenemos que unir fuerzas y pues implementar más seguido procesos de educación ambiental, los cuales considero que y estamos seguros que es la vía que nos llevará, digamos, a generar conciencia ambiental, el cual es digamos, como una de las premisas y objetivos principales de la cátedra ambiental que desarrollamos. Implementación de políticas públicas para la protección del río Hacha. Si bien es cierto, hablaba que existe un CONCA y que habla sobre todo este proceso de la cuenca, el, ¿cómo se llama? Digamos, el plan de desarrollo tanto departamental como municipal. En el departamental busqué la cuenca del río Hacha y no aparece, no sé si no tienen ellos, digamos, allí nada que ver. En el plan de desarrollo municipal, biodiversidad para todos, estuve leyendo sobre el tema a ver qué encontraba y qué implementación de políticas haya para mejorar este proceso, digamos, esta situación de Río Hacha, y no encontré, se nombra el Río Hacha como el principal abastecedor de agua potable, pero no encontré ninguna parte donde haya al menos unos procesos ya iniciados para mitigar los daños que se están generando en esta cuenca. Hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana para la protección de la cuenca del río Hacha. Es muy importante, y lo mencionaba anteriormente, nosotros también desde el observatorio hemos apoyado la creación de la PICAD, una plataforma donde podemos eh, denunciar la problemática ambiental o cualquier situación que se esté desarrollando y que esté afectando al ambiente. Es importante que allí pueden denunciar. Y los mecanismos de participación ciudadana también los hemos venido socializando con los estudiantes del programa de Derecho y de otras carreras, donde hemos logrado llegar a muchas comunidades, dictándole digamos, estas capacitaciones sobre los mecanismos de participación ciudadana, de qué manera se pueden utilizar para beneficio de nuestro río. Implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales es necesaria e importante. Se dice que cuestan mucho, vale muchos recursos y como lo decía anteriormente, no encontré ninguna parte que al menos hayan proyectos que ya se hayan iniciado para crear estas plantas de aguas residuales. Pues a grosso modo este es el proceso que desarrollamos con los estudiantes. Ya lo decía el profe, logramos identificar la gran cantidad de problemáticas que se vienen presentando en este río y asimismo pues presentamos las acciones que debe pertinentes para continuar en el proceso de protección de esta cuenca hidrográfica. Pues dejo allí, muchísimas gracias, esperemos si hay algunas inquietudes para a ver si las podemos ir resolviendo. Bueno, muchas gracias, Jorge Eliezer. Queda abierto al público si hay preguntas. ¿Decía Marlon? Sí, señor, sí, señor. Aquí tengo en el chat, estaba leyendo una, doctor Ricardo, si me permite. Doctor Jorge, me envía la siguiente inquietud. Una mujer dice, eh, básicamente la pregunta es si van a presentar alguna demanda o tutela para la protección del río Hacha. ¿Qué se ha pensado frente a esto? Claro que sí, ya hemos iniciado la elaboración de una acción de tutela para la protección de esta cuenca. Si bien es cierto, hemos presentado ya 3 tutelas para defender los otros ríos, como es el Caguán, el Caquetá y el Pescado, las cuales pues fueron rechazadas. Vamos a presentar también una acción de tutela para la protección del río Hacha y continuaremos trabajando sin cansancio, porque sabemos que nada es fácil, mucho más cuando nos enfrentamos pues digamos, a unas multinacionales y
a, a personas que tienen muchos recursos económicos y que priman sobre el ambiente. Entonces, claro que continuamos trabajando. Hemos presentado diferentes acciones, tanto nos presentaron algunas denuncias por vertimientos, los cuales iniciamos el proceso, a través de la PICA nos las enviaron y ya eso se presentó unos derechos de petición para que por favor las entidades encargadas pues tomen cartas en el asunto. Y hemos venido presentando diferentes acciones, tanto, como le digo, eh, varios derechos de petición, y en este momento pues ya estamos elaborando a través del apoyo y con el apoyo del profesor Marlon Monsalve, los estudiantes de Derecho, la acción de tutela para protección de esta cuenca. Por aquí el doctor Gonzalo Ramos Parrasí pregunta, que levantó la mano por aquí por el chat. Bien pueda, doctor Gonzalo. Gracias, doctor Marlon. Pues reiterarle mi reconocimiento a usted, a su equipo, reiterar mi agradecimiento al Banco de la República y al Banco de la República por darnos esta oportunidad que debía ser más cotidiana. Mire que nosotros insertos en la Amazonia y vemos cómo pasar las cosas y no nos apropiamos que es como nuestra propia alma la que está en juego. Entonces, y ya en el tema concreto y ese despertar que ustedes están dando desde esta mañana con esas luces que nos dan en las acciones concretas sobre la defensa y sobre prácticamente el sano convivir con nuestro ambiente, que es nuestra propia vida, aquí insertos en la Amazonia. Bueno, todo este conocimiento, el conocer para qué nos sirve, o sea, ya conocemos todos estos elementos. Yo creo que el tema ambiental, pues no podemos decir que está sobrediagnosticado, pero sí hay como un valioso diagnóstico objetivo que ya es necesario dar nuestros primeros pasos en acciones concretas para defenderlo, fortalecerlo y mantenerlo. Ya ustedes han iniciado unos temas y desafortunadamente pues se han dado un traspié, pero no se ha perdido todavía del todo esas acciones que se han tenido en tema de las tutelas para favorecer nuestro río y todas estas cosas. Pero ya concretamente, entonces, ¿cómo llamar la atención en una acción verdadera de inversión, de verdaderas acciones en el tema de la gobernación, de las alcaldías, que coloquen como columna vertebral de sus administraciones todos estos temas ambientales, inclusive en la misma academia, en la misma universidad misma, como el eje y como el epicentro de producción del conocimiento en la región, que se tengan de verdaderamente acciones concretas que nos permitan avanzar en estos temas? Pues importante su apreciación, doctor Parra, sí. En algunos momentos se han planteado estas situaciones, lo hemos dicho muchas veces en cátedra ambiental, lo hemos manifestado desde la Universidad de la Amazonia, de la importancia de invertir recursos en esta cuenca. Sin embargo, la respuesta siempre es que no hay plata, no alcanza la plata, no hay presupuesto. Entonces yo pienso que aquí hay que hacer gestión, tanto de las administraciones, gobernación, gobierno nacional, gobernación y alcaldía. Se tiene que hacer una sinergia y tanto en el tema económico y en el proceso, digamos, de desarrollo de los proyectos, también las comunidades de la Universidad de la Amazonia. Yo pienso que aquí es de voluntad, es de decisión, y pues yo pienso que no se han tomado las acciones inmediatas porque todavía pues no estamos, digamos, aguantando sed. Sin embargo, cada vez que se derrumba, digamos, un tramo de terreno por el lado del Caraño, nos quedamos sin agua. Entonces, yo la verdad, pues uno se preocupa y dice, bueno, nosotros estamos denunciando, estamos mostrando la problemática, esperemos que, digamos, los gobiernos de turno y cada uno de los que llegan a esas instancias, pues también se pongan la mano en el corazón y miremos desde dónde van a salir los recursos para trabajar en estos temas, porque de lo contrario, pues sería muy grave y cada día que nos montemos más, pues va a ser mucho mayor el problema. Jorge, yo sí tengo una duda. Usted decía ahora en las encuestas
las instituciones de aquí en el departamento del Caquetá. ¿La única es Corpo Amazonía o cuál más hay? Pues aquí en el departamento es Corpo Amazonia, pero lo ha dicho en diferentes oportunidades el profesor Marlon Monsalve que tanto la gobernación y las alcaldías también son eh, entidades ambientales, o sea, como se dice, corporaciones o también tienen su función como control de Autoridades temas ambientales, ambientales. autoridades ambientales, exacto. Entonces, no solamente Corpo Amazonia debe enfrentarse a estos problemas, también la gobernación y las alcaldías, porque ellos también hacen parte, digamos, del Estado y son los que también otorgan licencias para construcción. Entonces, por lo tanto, hacen parte, digamos, de la autonomía, autoridades ambientales. Lo otro, y no sé si me perdonan, eso es como una especie de cuota. ¿Hasta dónde se puede construir o se puede, digamos, en la parte que se es declarada como reserva forestal? Uno ve aquí sobre la cordillera que eso es el que construye y listo. No hay una institución, una entidad que diga y vele por eso de que no se pueden hacer esas construcciones. Pues de acuerdo, digamos, a la ley dice que son 30 metros del cauce del río, pero yo hemos en reiteradas ocasiones hemos analizado ese tema y no es donde, cuando el río está, digamos, en su tema, en su parte que no está crecido, o sea, que está en su cauce normal, es hasta donde el río crece. Y allí hacia acá, o digamos, de donde el río crece hasta donde está el cauce del río, de ahí hay que contar 30 metros libres para luego construir. Sin embargo, pues uno mira que las construcciones se hacen a la orilla de la quebrada. Y aquí nomás en Florencia hay un ejemplo, que es el edificio que construyeron al lado del puente de la policía. O sea, y uno dice, bueno, y si eso, ¿a dónde están aplicando la ley? Y si eso lo hacen en el centro, imagínense cómo será hacia arriba, donde de pronto las autoridades ambientales o las autoridades que tienen la obligación de velar por para que se respete esos espacios, ni siquiera van. Entonces, uno mira, ¿no? Y lo decía yo ahorita en la exposición, hay casas que están construidas con zancos, inclusive alcanzan algunos a quedar entre el agua. Entonces, yo digo, es muy complejo y eso es lo que ha hecho, digamos, que toda esta problemática haya crecido. Pues pienso yo que las autoridades ambientales, las autoridades de tanto municipales como gubernamentales son los que tienen que estar muy presentes y a través de las denuncias que nosotros hacemos, porque lo que nosotros podemos hacer es identificar el problema, recibir, digamos, la denuncia y pasarla a la entidad o a la corporación que tenga, digamos, como la obligación de preservar dicha situación. Aquí por el chat, Dana Rico Charri dice, otro ejemplo es el conjunto del Encanto, saliendo para Morelia. Exacto, el conjunto del Encanto también fue construido muy, muy cerca digamos, de la quebrada del río y pues también se han presentado algunas situaciones de problemas de contaminación. No, creo que allí no sé, no puedo asegurar, he escuchado que no construyeron planta de tratamiento de aguas residuales, no sé cómo será, pero sí hay en algunos momentos se sienten malos olores en ese conjunto, entonces pues uno se queda perplejo de estas situaciones. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. No sé si entre las personas que nos acompañan tengan otra pregunta, duda, cualquier aclaración. Sí, sí, señor, yo tengo un comentario que hacer. Pues según los datos que el expositor Javier nos dijo es que más de 100 vertimientos en Florencia, en la parte rural, en casi todos los barrios, por decir que el 90% de la parte rural de Florencia no tiene ningún vertimiento, o sea, siempre va a los ríos, o sea, no hay nada, no hay ningún control, pues, eso es en pocas palabras lo que yo he entendido, tanto en la parte rural como la parte eh, urbana. Me dice que hay más de rural, que hay más de 34 vertimientos, ¿no? Y dentro de la parte urbana más de 100. Entonces, o sea, yo creo que hay mucho, ya con esto, me imagino que con estos datos es suficiente como para a poner a acción lo que la Constitución nos
todas las herramientas que nos deja la Constitución y la ley para poder llevar a cabo lo que se está llevando, pues una tutela, una acción popular, porque con tantas estadísticas aquí, pues aquí no se está llevando ningún control, o sea, no hay nada, absolutamente nada de control de vertimientos de aguas residuales, ni plantas, ni nada, entonces es grave, o sea, aquí no le están poniendo cuidado, aquí el agua entra y sale y no importa, entonces pues es muy grave porque pues que no haya ningún control, nada, ¿no? Y que todos los vertimientos es al río, entonces yo creo que existe ya materia como para seguir sacando adelante una acción de tutela, una acción popular y todos los mecanismos que la ley nos dispone, ¿no? Claro que sí, lo que hablaba en la exposición, en la parte del río Hacha, en la parte alta hay 32, 34 vertimientos directos al río, 32 le caen en la margen derecha y 2 por la izquierda. Y en lo que tiene que ver con, el, con la ciudad, en Florencia, pues dice que le caen 28 vertimientos al Hacha y 37 vertimientos a la quebrada La Perla. Entonces, es grave la situación. Y los que todavía se han originado. ¿Sí? Día a día hay más. Pues claro, porque a la medida que se construyen viviendas o, por ejemplo, barrios que se han hecho, que se han creado a través de invasiones, por ejemplo, Palo Quemado, o sea, lo que es la Troncal del Hacha, por ejemplo, es un asentamiento que pues todos los desechos van a ir directamente al río Hacha, porque pues, si no existen plantas de tratamiento, digamos, en construcciones planificadas, donde de pronto hay mayor atención en estos temas, ¿qué será en situaciones de pobreza que todas estas personas que llegan allí pues son desplazados o son de muy bajos recursos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues poner un tubo directamente a la quebrada o al río. Es muy complejo, hay mucho por hacer. Yo pienso que lo que nosotros venimos desarrollando pues son temas muy importantes que a la medida que vayamos avanzando, todo esto tiene que irse solucionando, porque de lo contrario, nosotros mismos estamos acabando con la existencia de la vida en nuestro territorio. Entonces, pues yo pienso que hay mucho por hacer y la idea es esa, seguir trabajando y pues agradecer el espacio al Banco de la República. Pienso que es muy importante lo que es el proceso que vienen desarrollando y ojalá fortalecerlo a través de más espacios y desde el observatorio estamos dispuestos a apoyarlo a la Universidad de la Amazonia. Nuestro rector, Fabio Wittiger Bermeo, es uno de los más interesados en que todo el proceso ambiental se desarrolle desde nuestra alma mater y hacia las comunidades y el municipio del departamento. Listo, Jorge, muchas gracias.